Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo la tercera parte del mensaje que se llama Jesús sana a 10 hombres leprosos. Y a esta parte le he llamado un encuentro personal con Dios. Habíamos dicho que en este pasaje de la Biblia, Dios nos relata un milagro, un gran evento que sucedió en estos 10 hombres leprosos. Pero yo te había mencionado que esto era más que un milagro. Dios trataba o trata de enviarnos un mensaje. Y realmente en esta parte es la culminación de ese relato y es la culminación del mensaje que Dios nos quiere transmitir. Esta parte se llama un encuentro personal con Dios. Tal como lo menciono, describe lo que es en realidad, en la práctica, cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios. Y dice el pasaje que he tomado como base, el pasaje de Lucas 17, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y vamos a centrarnos en estos dos versículos que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Muy bien, en estos versículos empieza esta tercera parte donde vamos a ver el desarrollo en la práctica de lo que es un encuentro personal con Dios. En esta parte vamos a poner atención en los personajes centrales del relato. Ellos son Jesús y el hombre leproso que fue sanado de la lepra. El único que volvió a Jesús, glorificando a Dios a gran voz. En esta escena tenemos lo que se llama un encuentro personal con Dios. Estas palabras lo describen, pero vamos a analizar los puntos suficientes, necesarios, para entender cómo es en la práctica un encuentro personal con Dios. Vamos a poner mucha atención porque nos centraremos en los puntos que van a revisar tu corazón y pueden producir un cambio de actitud profundo hacia Dios. También vamos a analizar los hechos que tienen gran relevancia en este encuentro entre Jesús y este hombre. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para entregarle personalmente su gratitud. Aquí empezamos a ver el camino, cuando una persona se encuentra con Dios. Esto nos debe hacer reflexionar sobre nuestras maneras en las que le damos gracias a Dios, porque es muy común recibir grandes providencias de Dios con un corazón ingrato. Así actuaron 9 de los 10 leprosos que fueron sanados. Estos 9 hombres quedaron más que satisfechos con la sanidad recibida,
no desearon presentarle su agradecimiento profundo a Dios, ni siquiera quisieron saber si había algo mayor que Jesús quería darles. Se fueron a los suyos después de ser sanados. Notemos que cuando ellos salieron al encuentro de Jesús, se pararon lejos de él. No podían acercarse porque eran leprosos. Y así se quedaron después que fueron sanados. Se quedaron lejos de Jesús, con la diferencia de que ahora ya no pidieron ni clamaron alzando su voz para pedirle nada más. Sin embargo, uno de ellos fue diferente. Este fue más que agradecido. Cuando vio que había sido sanado, experimentó que haber tenido fe en lo que Jesús les dijo que hicieran, había obrado un poder sobrenatural muy importante en su sanación. Y mientras volvía, de pronto miró en su interior y vio que, aunque había recibido un gran milagro por misericordia, se dio cuenta que él aún se encontraba muy lejos de Dios. No solo de su poder, sino también de su amor y de su santidad. Sin duda alguna, Dios se había revelado a este hombre por medio de aquel milagro en la persona de Jesús. Bastó que él los viera y luego dijo, vayan. Y mientras iban, fueron limpiados. Esta revelación fue lo que hizo a él volver a Jesús. Notemos ahora que al sentir la gran necesidad de estos tres grandes poderes de la gracia de Dios, su poder que hay en su palabra, su amor y su santidad, y habiendo tenido aquella maravillosa revelación, lo hicieron volver a Jesús esperando recibir algo mucho más valioso que haber sido aliviado de la miseria que pesaba sobre él. Los hechos de este hombre que había sido leproso y luego sanado hablaron mucho de lo que él tenía en su mente y en su corazón. Volver glorificando a Dios a gran voz. La posición que tomó a los pies de Jesús hablaba y suplicaba que le sanara y le limpiara también su corazón. Fue un lenguaje callado. Tanto su manera de proceder como su corazón estaban completamente alineados en una sola voz, y Jesús lo vio postrado y entendió su lenguaje que le decía, Jesús, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, tú eres Dios. Hablándole en su posición postrada, con su corazón y su actitud al permanecer así a sus pies. Jesús hizo y le dijo lo que solo él podía decir y hacer. Tu fe te ha salvado. Solo Jesús tiene la autoridad y el poder para hacer una realidad estas 5 palabras. Tu fe te ha salvado. Pero la fe es acción, es hacerlo, como vimos cuando ellos fueron a los sacerdotes y mientras iban fueron limpiados. Muchos hombres practican buenas maneras al dirigirse a Dios y sin embargo le esconden su corazón, le cierran su corazón a Dios porque no quieren que Él cambie y limpie nada de lo que ellos guardan ahí. Quizá esto fue lo que sucedió con los otros 9 hombres que habían sido sanados. No querían que Jesús limpiara su corazón
y les diera un corazón nuevo y pusiera un espíritu nuevo dentro de ellos. Ellos no buscaron ni sintieron esto. Esta es la respuesta de que Jesús primero llama a la puerta del corazón de los hombres y les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Este versículo tiene la culminación de muchas buenas cosas, de muchas providencias, muchos milagros que Dios hace en tu vida, esperando este momento. Y este momento fue el que tuvo aquel hombre que regresó. Jesús hace muchas cosas buenas en nuestras vidas, pero tienen un propósito. Este es el punto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar al corazón de las personas y quiere tener comunión y compañerismo con ellos. Quiere quedarse en ellos. Esto nos revela mucho de la actitud de las personas. Solo quieren el bien de Dios en lo externo, pero no quieren que Dios haga algo en sus corazones. Muchas personas pueden comulgar con obras humanistas o comulgar con obras religiosas y ofrecérselas a Dios con todo su corazón, pero no quieren comulgar con la obra de Jesús. Hay una barrera, hay un corazón cerrado. Nosotros vemos en este escenario de los hombres leprosos la obra de Jesús. Esta es la obra que Jesús quiere hacer, pero principalmente lo hizo en aquel hombre que volvió a postrarse a los pies de Jesús. Después de recibir tantas cosas buenas de Dios, quizá te hayas quedado en el camino, pero Él quiere verte. Después de haber suplido tanto en tu vida, ahora Él quiere volver a verte y quiere que le abras la puerta de su corazón, de tu corazón. Vamos a centrarnos de aquí en adelante en esta frase: tu fe te ha salvado. Dice un texto en la Biblia, 2 Corintios 4:6, nos sirve de base para ver lo que tenemos adelante. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Él mandó y Él manda para poder llegar a tu corazón. Voy a leerlo otra vez. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Bueno, exactamente esto es lo que estaremos viendo en este encuentro entre este hombre que regresó después de haber recibido un gran milagro, un gran bien de Dios. La gran generalidad de las personas creen en el poder de Dios para hacer cualquier cosa que le pidan o que necesiten como seres humanos, porque son conscientes de sus múltiples necesidades y de esta vida, y porque creen que todo viene de la mano de Dios. Eso está bien, pero rechazaron el poder de Dios para introducirlos en el reino de Dios, en el amor de Dios,
para tener una relación personal con Él. Rechazaron su santidad porque no quieren separarse del pecado. Quieren el bien de Dios, pero no quieren a Dios en sus corazones. Para este hombre, esta fue la gran ocasión de su vida de permanecer con Jesús desde ese momento y hasta la eternidad. Él estaría con Jesús en la eternidad. Esta frase lo garantiza, lo describe. Perdón, un momento. Disculpen. Muy bien, continuamos. Desde ese momento, él había sellado su relación personal con Dios. Este fue su encuentro personal. Esto es lo que dice Apocalipsis 3:20. Él le abrió la puerta de su corazón. Cuando Jesús tocó su corazón con aquel gran milagro, él reaccionó y volvió a Jesús porque sabía que faltaba algo mucho más profundo, de mucha más trascendencia que haber sido sanado de la lepra. Ellos como quiera iban a terminar sus días en este mundo, pero este hombre conoció que le faltaba algo mucho más y creyó que Jesús lo tenía y volvió a él. Este hombre creyó lo que Jesús decía hacer. Junto con los otros 9 que habían sido leprosos, creyeron que Jesús es el Todopoderoso. ¿Sí? Los demonios también creen y tiemblan que Jesús es el Todopoderoso. También creyeron que Jesús los había visto con misericordia y por eso los sanó. Sí, pero este hombre que volvió a Jesús, solo él creyó que así como le había sanado y limpiado de la lepra en su piel, también le podía sanar y limpiar su corazón de toda la inmundicia del pecado, y así como le dio una piel nueva, creyó que también le podía dar un corazón nuevo y limpio. Esa fue la fe que Jesús vio en él, sin palabras, solo con sus hechos, con su actitud, con su demostración. Todo era un lenguaje que Jesús entendió y Jesús le contestó lo que él buscaba. Tu fe que has tenido te ha salvado. ¿Qué produjo esta convicción para que volviera Jesús? Él quiso estar no lejos, sino unido a Dios a través de Jesús. Y para ir al cielo con Jesús, necesitas estar salvado de la condena que el pecado trae a tu vida, la condenación que tendrás que cumplir en el infierno. Si tan solo quieres creer que Jesús la puede quitar, porque este hombre estaba viendo lo que Jesús había andado predicando, que él venía a poner su vida en rescate por todos, que él venía a entregar su cuerpo y su sangre. Seguramente este hombre tenía información, como tú la estás teniendo ahora, pero él creyó lo que Jesús decía que él era y que podía hacer. Y con esta actitud, él quiso estar cerca. Recordemos que cuando los 10 leprosos vinieron, se pararon de lejos. Y así de lejos fueron, y de lejos recibieron el milagro, y 9 se quedaron así, lejos. Pero este hombre no quiso quedarse lejos.
Este hombre, tú caminas en sus pies si regresas a Jesús, o si tú quieres caminar en los pies de aquellos 9 que no volvieron. Podemos asumir que así fue por la respuesta de Jesús. Tu fe te ha salvado. Él podía darle en ese momento la salvación. No dijo tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Esto es lo que Jesús esperaba ver, una fe para salvación, una fe en Jesús para llevarlo al cielo, una fe para creer que Él iba a morir en la cruz y pagar con su sangre todas las manchas, las inmundicias, las marcas, los pensamientos del pecado. Sí, este hombre creyó esto y Jesús lo vio sin palabras, porque Dios mira el corazón. Tu fe te ha salvado. Vemos a Jesús obrando como las Escrituras nos hablan. Así como hablan las Escrituras, Jesús habla. Jesús en persona encarnaba todas las Escrituras. Todo lo que las Escrituras dicen, Él llevaba en sí cada palabra hecha vida. Y este hombre hizo lo que Dios anunciaba y lo que Dios mandaba en sus mensajes. Que los hombres se vuelvan de sus pecados a Dios. Por eso este hombre nos muestra cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Después de tantas providencias, cosas buenas, necesidades, salud, Dios espera que los hombres se vuelvan a Él. Por ejemplo, las Escrituras dicen en Isaías 1:18, venid luego, ¿luego de qué? Venid luego de tantas misericordias que has recibido. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, la grana es un color rojo oscuro, rojo muy oscuro, que habla de cómo Dios ve los pecados. El carmesí habla de un rojo intenso que habla cómo Dios ve los pecados. Y dice, si aún fueren así, vendrán a ser como la nieve y vendrán a ser como blanca lana. Yo los quitaré, tus manchas, tus marcas, tus inmundicias, yo las haré limpias y blancas. Bien, pues Jesús obró así, por eso Él dijo, tu fe te ha salvado. Ven y estemos a cuentas. Este hombre, con su actitud, su manera de presentarse a Jesús, le habló así y le dijo, vengo a ti para que tú cubras con tu sangre todos mis pecados, mis culpas que me condenan. Y Jesús le contestó como dicen las Escrituras, mira, si tus pecados fueren como la grana, ahora son como la nieve, blancos. Y si han sido rojos como el carmesí, ahora son como blanca lana. Yo no veo ninguna mancha después de tu fe. Tu fe te ha salvado. El resplandor de Jesús lo hizo a este hombre creer este texto que el profeta Isaías había escrito aproximadamente 750 años antes. Había sido anunciado por el profeta Isaías. Jesús resplandeció delante de este hombre
con su poder para cambiarlo, con su amor que tiene por los miserables, con su santidad que hace que el pecado se retire de ti. Y este hombre quería estar aquí con Jesús, no quería quedarse al lado de sus pecados. Este hombre vio en Jesús la escritura viva y creyó en él. Cuando Jesús vio su corazón, le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ya no eres un miserable, ya no eres un esclavo, ya no eres un enfermo en tu corazón. Levántate, ya estás en pie. Él se fue sanado de su lepra, pero también sanado de toda mancha inmunda y culpa del pecado que había en su corazón. En Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. En esa voluntad que Jesús tuvo, en esa voluntad que quiso hacerlo, pero sobre todo en esa voluntad para ir a la cruz, es de lo que habla aquí. En esa voluntad somos santificados, apartados de la condenación, apartados del fuego del infierno, apartados del pecado. Somos santificados porque queremos estar al lado de la santidad de Jesús. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, puros, limpios, santos. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que se unieron a su santidad, a su amor, a su poder. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo en esta parte? Jesús murió una sola vez, una sola ofrenda, un solo sacrificio, y después de eso Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, dice en Hebreos 10:14. Perfectos, en posición delante de Dios, para ir a sentarse a su diestra, junto con Cristo. Bueno, Jesús no tiene necesidad de volver a venir a morir en la cruz. Desde aquel día, allá en el monte de la calavera, ahí Él expiró, entregó su espíritu y fue sepultado. Y a los 3 días, sus discípulos regresaron y encontraron el sepulcro vacío. La Escritura dice que Él ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Jesús no va a venir otra vez a morir, ni ha venido. Él no necesita venir cada domingo o venir a morir cada vez que los hombres quieran. Ni Él tiene que venir a vivir la Pascua que vivió entre los judíos. Una sola ofrenda. Esa es la fe, una sola vez. No necesitas estar creyendo y volviendo a creer, solamente creer que Jesús lo hizo como lo declaró aquí. Por eso dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sus llagas de látigo, como el látigo laceró toda su piel. Por esas llagas fluyó la sangre del sacrificio, gota a gota, que tenía el poder de pagar, porque la sangre representa la vida. Y Jesús pagó con cada gota de su vida la culpa de todos los pecados de cada hombre. Una sola ofrenda, un solo sacrificio. La fe no puede ir más allá de la cruz, sino para levantarse juntamente con Cristo en la resurrección e ir a este lugar donde Él está sentado a su diestra. Continuamos en la siguiente parte. Dios te bendiga.